¿Está bien? Sí. Gracias. Antes de terminar, quiero que hermanos, cuando saludemos, puede ser cuando termine. Ya, vamos a orar. Por favor, Sí, por no se favor. preocupe, Ya, no se ya. preocupe. Pueden sentarse, hermanos. Ya, se va. Buenos días, ¿cómo están, queridos hermanos? Dios Un gusto tenerlos aquí presentes el día de hoy. Estoy contento porque Dios es bueno, nos ha guardado y en evidencias que puedan estar aquí sentados para poder escuchar su palabra. En esta mañana también mi corazón se alegró mucho cuando vimos en la que un hermano en Cristo nos ha bendecido. Y bueno, solo había de mi hermana, mi hermano Carlitos. Y bueno, querían ellos ofrendar a la iglesia. Lo hablaron al hermano para el trabajo, le mostró más o menos el diseño. Pero el hermano, en el amor del Señor, nos ha bendecido a la casa del Señor. Es fruto de su trabajo, pero más que todo del corazón. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz. Y en la Biblia van a poder ver muchos registros como grandes hombres del Señor ofrendaban para el Señor. Abraham, David. Y hay un verso puesto en ese hermoso alfolí que habla acerca del rey David para con el pueblo de Israel. Y estas son las palabras del Señor. Bueno, más que todo diría yo de un hermano en Cristo, agradecido por todo lo que Dios le ha dado y como también él se goza con los demás, ¿no? Y dice así nuestro hermano el rey David: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te da. Amén, amén, gracias. Entonces, esa es la razón de ofrendar. No es que Dios necesite nuestros recursos, nuestro dinero, llamémoslo así, o nuestro tiempo, sino el amor con el cual nosotros estamos ofreciendo al Señor, ya sea en recursos, ya sea en tiempo, ya sea en dones, ya sea en lo que el Señor ponga en el corazón. Porque eso se trata del dador alegre, ¿no? Como uno ofrece al Señor. Y eso en parte me alegra, y justamente también estábamos escuchando las alabanzas, ¿no? Cuán grande es el Señor, una mirada de fe, una mirada de amor, y Dios poderoso. Pudimos ver en el pequeño video que pasamos por aquí por las diapositivas, cómo las flores iban creciendo, ¿no? Se iban volviendo verdecitos, iban abriéndose, los pajarillos cantando, alabando. Y también cómo el Señor nos ha formado a cada uno de nosotros en el vientre de la madre. Bueno, toda una bendición y todo un agradecimiento para nuestro Dios, nuestro Señor. Y como dice el título, agradecido por mi salvación, basado en 2 Tesalonicenses. Voy a pedir que me acompañen en oración, por favor. Amado Padre Celestial, bendito seas, Dios mío. Alabado sea tu nombre por todas las generaciones, Señor. Y bendito y loado seas por siempre y eternamente, Padre. Gracias por tu inmensa y eterna misericordia, Señor, para con nosotros pecadores. Gracias por mostrarnos la luz de tu Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ayudarnos a tener esa mirada de fe y esa mirada de amor en tu Hijo, quien dio su vida por rescate por muchos, entre los cuales sabemos que no lo merecemos, Dios mío.
pero a ti te ha placido, Señor, en tu gran amor, en tu magnificencia. Difícil de entender y comprender, Señor. Simplemente aceptamos, lo recibimos. Muchas gracias, Padre. Bendice esta mañana, Señor. Bendice tu palabra, bendice lo que pusiste en mi corazón, Señor, para poder transmitirlo. Que seas tú hablando, Padre amado, poner tu Espíritu, Señor, a nuestros corazones y poder llevarlo a práctica, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos. En esta mañana vamos a poder ver lo que es el tema de agradecido por mi salvación. Este tiempo hemos ido viendo tantas bendiciones que el Señor ha hecho con nosotros a través de las enseñanzas que hemos podido recibir. Y un poco acerca de este libro de 2 Tesalonicenses. El tema es vivir con esperanza, ¿no? Esta fue escrita el 52 después de Jesucristo. El autor fue nuestro querido hermano Pablo y el escenario fue Corinto. El mensaje está basado, como ya bien saben, en un contexto, en un cuerpo y en una conclusión. En cuanto al contexto, mis amados hermanos, los creyentes enfrentaban persecución externa y confusión interna por falsas enseñanzas sobre el día del Señor. Hubo también corrección y fortalecimiento. Pablo escribió para corregir errores doctrinales y fortalecer a los creyentes en la verdad divina. También transmitieron gratitud y esperanza. Pablo y los suyos se alegraron y agradecieron por la salvación de estos hermanos, así como les dicen que son amados por el Señor y de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, que fueron llamados mediante el Evangelio. Hermanos, esta carta, cuando Pablo la escribió, la iglesia en aquella época estaba atravesando muchas situaciones adversas. Muchos decían que la venida del Señor ya se había efectuado y que, bueno, muchos dejaron de trabajar, estaban de ociosos, pero Pablo les dijo que, en cierta forma, que el día del Señor no vendrá hasta que se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, ¿no? El cual el Señor obviamente lo va a castigar, como está escrito en la palabra del Señor. Hoy en día no estamos lejos, amados hermanos. Hoy en día estamos viviendo situaciones muy complicadas, muy difíciles. Al principio, cuando llegó el tema del COVID, ¿cómo estaba el mundo? El fin del mundo ha llegado, abrumados, ¿no? Y bueno, y eso, bueno, supuestamente lo predijo Nostradamus y no sé quién es más, ¿no? Pero sabemos que la última palabra, ¿quién la tiene? Es el Señor. Hoy en día podemos ver también una guerra que se está librando fuerte en Medio Oriente. Y miren, nosotros estamos felices, se puede decir aquí, ¿no? A pesar de los problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad. Pero tenemos la dicha de, por ejemplo, no nos caigan, no sé, una bala, unas bazocas o misiles. ¿Cómo estarán esas personas en esa guerra? Bueno, y muchos también especulan que ya la famosa Tercera Guerra Mundial, y que otros ya lo van asociando a los finales de los últimos tiempos. Pero la Escritura es clara, ¿no? El Señor dijo que es necesario que sucedan todas estas cosas. Miren, Dios es soberano, como hemos escuchado en las alabanzas, y como Pablo también se los transmite a estas personas, que antes que venga el Señor con sus ángeles, va a venir en gran poder y gloria. Van a pasar desastres naturales, va a haber guerras, rumores de guerras, y todo eso está escrito en el libro de Mateo. Pero ¿qué les dice el Señor cuando querían saber los discípulos acerca del fin? Y les dijo, ¿no?, que es necesario que todas estas cosas pasen, pero cuando empiecen a escuchar rumores de paz, de repente va a venir una destrucción repentina. Y el Señor, amados hermanos, es soberano. El Señor está permitiendo todas estas cosas que pasen en el mundo para algo. Él tiene un propósito que no es fácil de entender y comprender, así como tú y yo hemos llegado a los caminos del Señor.
¿Cuántas veces, no sé, a ti te habrán hablado, a mí me habrán hablado acerca del Señor? Pero en un determinado tiempo, en un determinado momento, por su gracia y por su amor del Señor, Él abrió nuestro corazón a su evangelio, a su mensaje. Y Él quiso transmitirnos las verdades y las benevolencias de su verdad. Yo os puedo decir, amados hermanos, que Dios es bueno y grande. No lo vamos a entender con nuestra mente finita. Estoy seguro también que Dios actúa en nuestras decisiones. Trata de llevarnos por el mejor camino. Pero a veces nosotros nos ponemos un poquito rebelditos. Pero aún así, amados hermanos, el Señor siempre nos extiende su mano, su misericordia. Yo agradezco al Señor por la familia que me ha dado, por mis papás, mis hermanos, mi iglesia, mis pastores, ustedes, queridos hermanos. Justo también estaba recordando esas situaciones en mi vida y cuán bueno el Señor ha sido conmigo. Y estoy seguro con ustedes también, amados hermanos. Si están atravesando por situaciones difíciles, complicadas, confíen en el Señor, confíen y hagan como Él dice en su palabra, confiar en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y que dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Sabemos que ese proceso no es fácil, pero Proverbios nos dice que cuando el deseo se cumple es como un árbol de vida y en la espera a veces es como un tormento. Entonces Pablo les transmite esperanza a estos hermanos, a que vivan, porque el Señor está presente y se alegra también por la salvación de estos hermanos. Pablo estaba haciendo recuerdo con Timoteo también ahí. Y quisiera que nos basemos en esta parte de la Escritura. ¿Qué nos dice? Todos nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, en que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí tenemos unas palabras importantes. Gracias a Dios. Hermanos amados por el Señor. Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo tiene un rol muy importante en la salvación. Recuerden las palabras del Señor cuando Él estaba formando a sus discípulos, a quienes Él iba a encomendar el Evangelio, y que posteriormente nos encomendó a la iglesia, o sea, a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el deber de transmitir la palabra del Señor. Y como estos hermanos, alegrarnos por la salvación de aquellos hermanos a quienes el Señor los está llamando. Y cuando el Señor ascendió a los cielos, les dijo a sus discípulos, ¿no? Es necesario que yo me vaya, pero no van a estar solos, sino que vendrá a vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y Él va a estar con ustedes. Pero no solamente va a estar con ustedes, sino que va a morar en ustedes. Y morar significa hacer casa. Por eso cuando el cristiano, el verdadero creyente, entrega su vida al Señor, Dios en su soberana voluntad abre, se podría decir, tu corazón y entra a habitar a ti el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empieza ese hermoso proceso llamado santificación y que nos lleva ¿hasta dónde? Hasta la glorificación. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así dice la Escritura. Entonces, agradecido por mi salvación, por su amor, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Agradecido por mi salvación, por su elección, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Os estaba recordando a estos amados hermanos. Y agradecido por su proceso. Dios es el soberano, el que controla, es el dueño, se podría decir, del sistema de salvación para el hombre. Entonces, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Recuerden, por gracia sois salvos,
por medio de la fe. La fe es el medio, es el conducto. Pero ¿qué dice acá? La fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la verdad? ¿Qué te dice la Escritura? No te dejes de congregar, es una parte, ¿no? Sino que mira a quién. Mira a Cristo. Cuando nuestro pastor nos comentaba acerca de la salvación de Spurgeon, le dijeron a él, mira a Cristo. Y es lo que tenemos que hacer hoy en día. Entonces, vamos a ver estos tres roles por su amor, por su elección y por su proceso. Pero ¿quién es el que está escribiendo estas palabras? Recordemos quién era el autor. ¿Cómo se llamaba? Pablo. Pero antes de conocerlo como Pablo, el libro de Hechos lo presenta como ¿qué? ¿Cuál es su nombre? Saulo, ¿no? Saulo de Tarso. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, había una persona ahí que tenía que aguardar las ropas, digamos, de que estaba siendo castigado de cierta forma porque estaba incumpliendo la ley del Señor. Es como, y dice, no, y dejó esas ropas al nombre de Saulo. Es como el Espíritu Santo nos estuviera diciendo a nosotros, mira este nombre, recordá este nombre, ¿no? Recordá este nombre. Porque ¿qué pasó en el capítulo 9? Cuando Pablo aún respiraba, dice, muerte en contra de los del camino del Señor Jesús. ¿Quién se le presentó a él? Jesucristo se le ha presentado, el Señor. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, Saulo, ¿quién eres, Señor? ¿En qué le responde? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué lo perseguía? Porque no lo conocían. Por eso le dijo, ¿quién eres? Y le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso nosotros, hermanos, antes de conocer al Señor, quizás hemos hablado en contra, no sé, de la iglesia, de la Biblia, etc., porque no lo conocíamos al Señor. Pero cuando el Señor se nos ha revelado en nuestros corazones, pucha, ahí un golpazo en la frente y decías, ¿no? ¿Cómo Dios se ha fijado en mí? En que siendo aún pecador, Cristo murió por mí, por mis pecados. Incluso había un hermano que estaba queriendo entrar en razón al Señor. Porque Pablo, ¿qué fue? ¿Qué dijo el Señor? Vete a Damasco y espera y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo conocía las Escrituras, y estaba conociendo al Señor. Y empezó a ¿qué? A orar y a ayunar. Y cuando él estaba haciendo esa labor, esa tarea, ese trabajo, se podría decir, el Señor se acerca a un profeta llamado Ananías y le dice, no, ve a una calle llamada derecha y ahí vas a encontrar a Saulo. Él está orando y está ayunando, le dice el Señor. Entonces, ¿qué le dice este profeta o este hermano? Señor, tú no sabes quién es él. Él ha venido aquí para matarnos a nosotros. ¿Y qué le responde el Señor? Yo sé quién es. Y yo le voy a mostrar cuánto debe sufrir por amor a mi nombre. Ve pues, le dice, porque instrumento me es este para llevar mi evangelio a los gentiles, se podría decir, a nosotros. Por él tenemos este hermoso evangelio, las escrituras, amados hermanos. Por eso Pablo a estos hermanos les hace recuerdo de esto, del proceso del amor, de la elección y el proceso como tal, ¿no? Por su amor. ¿Pablo merecía ser elegido por el Señor? No. Él estaba, en cierta forma, dando validez a la muerte de Esteban. Pero el Señor lo amó. Hermano, hermana, si tú has conocido al Señor y el Señor te ha traído a sus pies, pues a veces podemos decir, pucha, ¿por qué no he hecho caso tiempo atrás? Digamos, hubiera hecho más cosas por el Señor. Pero el Señor conoce nuestros corazones. Si el Señor está tocando tu corazón hoy a la edad que tienes, ¿es para qué? Para que lo sirvas, para que lo ames, para que hagas todo lo que puedas por amor al Señor. Pablo, me imagino que debió tener esas crisis. ¿Por qué han hecho caso más antes? Porque yo conociendo a la cintura, conociendo esto, no se me reveló la verdad. Pero Dios
no lo quiso así. Dios no quiere que nosotros nos apoyemos, se podría decir, en nuestro propio conocimiento, en nuestros propios logros, para que la gloria no sea nuestra, sino suya. Entonces el Señor también lo eligió a Pablo, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación con un objetivo. Por eso el apóstol Pablo le recalca, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo desde ese momento empezó a buscar como loco. ¿Dónde dice de Jesús? ¿Dónde dice Antiguo Nuevo Testamento? Porque después vemos, cuando va a hacer las misiones, cómo demuestra, se podría decir, a Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿A quiénes? A los judíos primeramente. Y luego a los gentiles. Y le escribe una carta a su hijo Timoteo, ¿no? Para que se mostrase en mí, el primero de todos los pecadores, es considerado el mayor, todas las benevolencias y las misericordias del Señor. O sea que nadie está lejos para la salvación de Cristo. Entonces, veamos esta primera parte, por su amor. Aquí podemos observar, amados hermanos, acerca de dos puntos, ¿no? Es la gratitud a Dios por su obra en el creyente y vivir confiados en su amor. Gratitud de Dios por su obra en el creyente, porque la obra de salvación, ¿a quién le pertenece? Al Señor, netamente a Él. Por fin entendí también un poco, comprendí, cuando te dicen, no, y ahora recibe al Señor. O sea, nosotros lo hemos recibido, se puede decir, ¿por qué Él nos recibió a nosotros primero? Porque ¿qué mérito tengo yo de decirle al Señor, pasa? Al contrario, tenemos que ser como fueron muchos apóstoles, Mateo, por ejemplo, Zaqueo, que miraban al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Ve. A Mateo le dijo, ve, sígueme. ¿Y Mateo qué? Fue. No le dijo Mateo, ven Jesús, tú sígueme a mí. No. Incluso a Zaqueo, ¿qué le dijo? Hoy día, en la tarde, es necesario que yo vaya a tu casa. No le dijo Zaqueo, ven Señor a mi casa, vas a comer una pareñita, digamos. No. Le dijo, es necesario que yo vaya. Y así es, hermanos. Jesús, cuando se acerca a nuestras vidas, realmente es necesario. No tenemos que endurecer nuestros corazones. Más bien tenemos que sentirnos agradecidos por la visita del Señor. Como dice el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En pocas palabras, que el Señor, a pesar de ser soberano, grandemente poderoso, nunca va a ir en contra de nuestra propia voluntad. Y algo hay que tener clarito, como dice el libro de los Salmos, que Él hace como Él quiere. Si el Señor, amados hermanos, no eligiera, por ejemplo, para salvación, y miren cómo lo elegí, digamos que Él es Pablo, cómo lo ha elegido a Él. Si no lo hubiera elegido a Pablo, no creo que hubiéramos tenido la Biblia. Porque Pablo fue el autor de la gran parte del Nuevo Testamento. ¿Para cómo lo hizo? No sabemos. Pero sí podemos encontrar una respuesta en Romanos, donde dice, insondables son los pensamientos del Señor. ¿Quién dirá al Señor? Dice, esto o aquello, porque Él hace como Él quiere. Y nosotros, como hijos del Señor, tenemos que estar más bien, uno, agradecidos y obedientes al Señor, porque cuando Él hace su obra, Él sabe por qué lo hace, para qué lo hace y cómo lo hace. Entonces, reconocer que el crecimiento espiritual proviene de su gracia en un medio de dificultades. Dios sigue actuando fielmente. Esto produce alabanza a Dios, humildad y ánimo en la vida cristiana. Va a haber momentos difíciles, hermanos, pero Dios va a estar ahí. Estoy seguro que va a estar ahí, amados hermanos. Por eso tenemos que vivir confiados en su amor. Significa descansar en la certeza de que Dios nos ama y nos sostiene por su gracia. Ese amor produce consuelo, esperanza y firmeza en la fe, en medio de la dificultad. Puedes hacerte un pequeño examen. ¿Cómo estás, no? ¿Estás ansioso? Déjame decirte que Dios tiene todo bajo control.
Sé que es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Pero como dice la palabra del Señor, tengamos fe en el Señor, tengamos fe en su proceso. Siguientemente, amados hermanos, por su elección, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Aquí podemos aprender que la elección le pertenece al Señor. Él es el dueño, como decía, de este sistema, de este proceso como tal, para que el hombre pueda encontrar salvación. ¿Qué dice Romanos? El Señor dice ahí que nadie vivió desde lejos, nadie hacía lo bueno, nadie buscaba a Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Enviar a su Hijo, a Jesucristo, porque no había nadie habilitado, se puede decir, aquí en la tierra. Y no podía venir un Salvador mediante la sangre humana, queremos decir, porque sabemos que nuestra sangre ya tiene como tal el pecado, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque el hombre no tiene en su corazón, en su propia voluntad, el buscar al Señor. Por eso Dios mandó a su Hijo, ¿y a quién utilizó? Al Espíritu Santo. ¿Y eligió a quién? A una mujer, para que pueda venir nuestro Redentor, nuestro Salvador, sin pecado. Por eso la Escritura dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que el castigo de nuestra paz fuese sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Eso nos dice el libro de Isaías, ¿no? Entonces, ahí claramente podemos ver cómo el Señor ha pensado en cada uno de nosotros. La elección de salvación tiene su origen en la voluntad y gracia soberana de Dios, quien decide escoger antes de la fundación del mundo. En pocas palabras, ¿quién le va a juzgar al Señor? ¿Quién? Ponte de aquí, pasen unos 5 años adelante, y en este mismo escenario, digamos, estamos aquí congregados, todo, y de repente viene alguien ahí que hizo mucho daño. ¿Que te hizo mucho daño? ¿O me hizo mucho daño? ¿Quién va a cuestionar esa salvación? Mira tu propia vida. Dice, no. Como dice ayer el Señor, tú miras a los demás, pero mira la vida que tienes en tu propio. Porque nosotros también hemos sido salvados por el Señor, hemos sido salvados no por méritos, por gracia. Y sabemos que gracia es un regalo no merecido. Al contrario, Dios nos ha dado su misericordia. Entonces, eso es un acto de gracia divina. Esta verdad produce humildad al reconocer que no es por mérito humano, y seguridad al saber que nuestra salvación descansa en el propósito eterno de Dios. Por eso Pablo, por todos los títulos que él haya alcanzado, él lo tomó eso por menos, ¿no? Por basura, se puede decir, en comparación con el conocimiento de Jesucristo. No es basura en términos humanos, en términos del mundo, amados hermanos, tener un título de maestría, doctorado, no sé, tantas otras cosas. Pero eso nunca se va a comparar con el conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Cuando estemos en el cielo, no, el Señor o los ángeles no nos van a decir qué cosas has logrado, qué fábricas has hecho, etc. Sino cuánto te pareces al Señor. Me encantó cuando un hermano predicador decía eso, ¿no? Que cuando estaban haciendo fila para entrar al reino de los cielos, dice, sí, todavía un arroyo. Y bueno, pues ese hermano, como estaba haciendo calor, ahí, decidió ir a lavarse su carita. Y bueno, cuando fue a lavarse su carita, cuando él miró el reflejo, no era él. Otra vez, ¿qué pasa? No era él. Otra vez se lavaba, no era él. Hijo, ¿qué está pasando? Y cuando llegó ya a la puerta, el ángel le dijo, no, pásame tu carnet, vamos a ver. Agarra su carnet y mira, Jesucristo. Fácil. O sea, que el Señor todos los días nos está transformando para ser semejantes a Él. Nunca vamos a ser iguales, hermanos. Nunca, jamás. Ni el mismo Pablo lo fue.
Cuando tuvieron altercado con los propios hermanos, se dividieron, tuvo diferencias. Hoy en día también es así. Pero gracias a Dios por su amor y su misericordia, que Él enseña también misericordia a nosotros. Porque dice, no, perdona todos tus pecados, así como Cristo te perdonó a ti en la cruz. Y eso está escrito en los evangelios, podemos verlo, ahí están los hermanos. Entonces, Dios está haciendo ese proceso con nosotros. Y por eso tenemos que estar agradecidos, porque nos está llevando a la estatura de Jesucristo. Hoy en día, ¿a quién quieres parecerte? No sé, Cristiano Ronaldo, Messi, el Moss, como hoy en día hay esos referentes, ¿no? Yo creo que el ser humano debería tratar de asemejarse a lo que es el Señor Jesucristo. Jesucristo el Señor no nos dice no trabajes, no nos dice no tengas tus propios recursos, tus propios ingresos, no nos dice. Lo único que nos dice a nosotros es teme al Señor, sírvele con todo tu corazón. Y algo importante dice, ¿no? Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y Jesucristo quiere que nuestro tesoro sea Dios, sea el Señor. Porque con todas las cosas que vengan a nuestra vida, nosotros vamos a tener, se puede decir, Dios nos va a dar la facultad de poder bendecir a otros, o de poder bendecir a su obra, como lo hizo el hermano con el alfolí, como lo hizo nuestro pastor, leyendo todo eso, ¿no? O como hacen otros hermanos también para con otros. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios está obrando en nuestra vida, está obrando en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que tratar de reflejar a Jesús en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo. Luego, mis amados hermanos, por su proceso, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. El agente santificador. Él tiene un rol muy, muy importante, amados hermanos. Ya la verdad, Él es quien retiene, se podría decir, todas las cosas que luego se van a desatar cuando llegue el fin de los tiempos, cuando llegue la gran tribulación, porque será quitado, dice la Escritura. Y creo que es una sana interpretación, porque el Espíritu Santo es el que convence de juicio, de pecado, Él es el que te redarguye. Imagínate si no estuviera Él, ¿cómo estaría el mundo? Ese desenfreno total, esa concupiscencia en sus máximas extremidades. Por eso el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, tiene un rol muy importante. La obra de santificación es realizada por Dios mismo, especialmente por medio del Espíritu Santo, y no por el esfuerzo humano. Dios es quien limpia, regenera y transforma al creyente por su gracia y misericordia, dando una vida nueva. El cambio espiritual verdadero es fruto de su poder y anima al creyente a vivir confiado en que Dios continúa obrando en su santificación. Por eso vas a poder ver en la vida real algunas personas más agradecidas a Dios que otras. Tu vida misma puede reflejar eso, ¿no? Pero lastimosamente, amados hermanos, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. En el mundo vas a poder ver y te vas a decepcionar incluso de algunos hermanos cristianos, que vamos a decir. Pero como dice el Señor, mira a Cristo, mira al Señor. Porque a veces el hombre, el ser humano, actúa porque muchas veces no sabe. Lo hace por falta de conocimiento. Pero algo también que tenemos que saber, amados hermanos, es que nosotros no estamos libres, se podría decir, de pecado, sino que eso está ahí. La cuestión es que si nosotros le vamos a hacer caso, porque realmente nosotros ya somos libres en Cristo. Pero como dice la Escritura, tenemos que tratar de vivir ¿en quién? En el Espíritu. Andar en el Espíritu, no contristar al Espíritu. De esa forma vamos a poder evitar toda cuestión de pecado, hermanos y hermanos. Y ese agente santificador, que es el Espíritu Santo,
se entristece, se alegra, porque es Dios. No es como muchas religiones lo tienen de una fuerza especial, o que lo comparan con el sistema eléctrico. No. Sino el Espíritu Santo, si fuera una fuerza, por ejemplo, no hubiera dicho en las Escrituras, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo os estoy mandando. No le hubiera dicho a Felipe, ve y júntate a ese Carlos, porque una fuerza no puede hacer eso. Una fuerza es inerte, pero el Espíritu Santo es vida, es paz. Él produce por eso en tu corazoncito muchas cosas. A mí me gustaría, no sé, que puedas sentir lo que siento aquí en mi corazón en este momento. Y cuando tú te sientes alegre o triste, digamos, solamente el Señor sabe por qué. O a veces vas en la calle y estás riendo como loco, pero es porque algo te fue bien y donde Dios obró en tu vida. O también cuando estás pasando momentos de dolor y de alguna forma sientes dentro de tu corazón unas palabras que dicen todo va a estar bien. Y de repente viene una paz. ¿Y quién produce esa paz? El Señor Jesucristo. Recepción por la fe en la verdad. La gracia y la salvación de Dios se reciben únicamente mediante la fe, confiando, creyendo, no por obras humanas. Esta fe está fundada en la verdad, que es Jesucristo. Es la palabra del Señor, la palabra viva, la cual santifica y transforma la vida del creyente. Entonces, hermanos, tengamos esa confianza en la palabra del Señor. Seamos agradecidos por la salvación que Él ha dado a nuestras vidas. Seamos pacientes para algunas cosas que quizás están empezando a ser un poco impacientes en nuestras vidas. El Señor conoce sus tiempos, conoce sus momentos. Me ha costado entender eso, incluso hasta el día de ahora. No es fácil. Pero el Señor sabe por qué lo hace. Hagamos como lo hizo José. Él no cuestionó, él simplemente siguió confiando. Y la Escritura decía que cuando él se iba a la cárcel, Jehová estaba con José. No vas a poder escuchar una palabra de este hombre que se queje contra Dios. No se ha quejado de sus hermanos, le han tratado mal, etc. No. ¿Cuánto tiempo habrá pasado de lo que él estuvo como prisionero hasta que fue gobernador? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Ponte 20 años, todo ese proceso. Y cuando fue enfrentado con una situación X, una situación determinada, este hombre sabía en quién había creído. No era fácil ese momento, no era para nada fácil, porque la primera vez que se encontró con sus hermanos, ¿qué pasó? No estaba creyendo en el cambio de ellos, ¿no? Incluso había visto a su hermano menor con ellos, y él temía por la vida de ese hermano, que los otros podían hacer lo mismo. Pero José no vio el dolor de esa acción que hicieron en contra de él, que produjo en la vida de quién? De su padre. ¿Y cuánto tiempo su padre vivió con eso? Y el remordimiento que habrán tenido esas personas, ¿no? Judá, Neftalí, todos ellos. ¿Cómo habrán puesto el corazón de su padre? Ya después ellos teniendo hijos, ¿no? Por eso es difícil ponerse en el zapato del otro. Cuando alguien está pasando por dificultades, seamos empáticos, porque no sabes lo que está pasando. Y cuando llegó el momento de la verdad, él se rompió delante de sus hermanos, lloró a gran voz. Todo el palacio escuchó ese gran gemido. Pero el que hizo, simplemente él se acercó a ellos y los abrazó. Como Cristo hizo en la cruz, ¿no? Como nosotros. Los abrazó. Y aparte les dijo, ustedes no me enviaron aquí, quien me envió aquí fue el Señor, con un propósito, para salvar a mucho pueblo. Entonces, este varón supo recibir por fe en la verdad. Y la verdad, ¿quién lo estaba transmitiendo? Su papá. Estuvimos aprendiendo todo este tiempo también en la iglesia cuán importante es compartir el Evangelio a nuestra propia familia,
a los hijos. No sé si Dios me dará la gracia de tener alguno, pero también tendría la obligación, el deber de hacerlo. ¿Por qué? Porque la verdad es Jesucristo. Y lo mejor, y eso agradezco mucho a mi querido pastor, es que alguien puede dejar en esta vida esa fe de confiar en Dios. Eso es bien importante, hermanos. Te podrá quitar todo en esta vida, pero nunca tu confianza en el Señor. Como unas pequeñas conclusiones, amados hermanos, en cuanto agradecido por mi salvación, para el cristiano. El verdadero cristiano vive agradecido por su salvación, reconociendo que es amado, escogido y sostenido por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Cuando buscaba el consejo, mi querido pastor, todas las veces que puedo, me dice: ¿quién eres? Un hijo de Dios. Por eso, reconociendo que es amado, escogido y sostenido por Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. No somos extraños. Ya no somos advenedizos. Dios nos ha adoptado por medio de Jesucristo y podemos formar parte de su familia. Por eso tenemos la capacidad de amar. Por eso tenemos la capacidad de ayudar, de apoyar. Confiar en su amor nos anima a permanecer firmes y a vivir fortalecidos en Él. El enemigo, que es Satanás, conoce tus debilidades, sabe perfectamente tu actuar, y él va a querer atacar esa confianza en ese amor del Señor. Satanás odia a Dios, no te odia a ti. Un alejamiento que un hermano tiene con Dios es una alabanza que se atribuye a Satanás, porque le está haciendo daño al Señor. ¿Qué pasó con este claro ejemplo, no del hijo pródigo? Cuando el papá no quería que desperdicie su vida, pero lastimosamente esto lo desperdició y se fue. Pero reflexionó y gracias a Dios regresó. Por eso la Escritura también a nosotros nos manda que si pecamos, confesemos nuestros pecados, ¿no? Y nos acerquemos al Señor, nos acerquemos a Dios nuevamente, a reconectarnos, a seguir trabajando para la obra del Señor. Y cuando esta persona empezó a volver, su padre, al mirar de lejos, ni siquiera así de lejos, miró a su hijo, corrió, lo abrazó y lo besó. En aquella época, el judío que hacía eso realmente era pues tratado de lo peorcito. Incluso el hijo que actuaba de esa forma era digno de muerte. Pero al padre le importó un rábano, simplemente vio a su hijo. Por eso cuando Dios se acercó a ti y te otorgó su salvación, es porque te amó. Para la iglesia debe regocijarse en la salvación de los hermanos, mostrando gratitud por la obra de Dios en su pueblo. Nosotros como iglesia tenemos el deber de compartir el Evangelio. Tenemos ese deber. Pero ¿de quién es la obra? Es de Dios. Volvamos a los primeros viajes misioneros, al segundo viaje misionero de Pablo. Cuando un macedonio en su sueño le dijo: ven, ayúdanos. Y él fue. Y cuando predicó, ¿quién estaba ahí? Lidia. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Señor abrió el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Incluso después de haber predicado, esta mujer se acercó a Pablo y dijo: juzga bien al Señor, si realmente yo lo he recibido. Ven, posa en mi casa. Ven con Silas, van a estar bien, yo los voy a tratar bien. Empezó a ser hospitalario. ¿Cómo fue Abraham en el Antiguo Testamento? También fue hospitalario.
fue bueno, fue un buen anfitrión, se podría decir en cierta forma. Entonces, el Señor así es como abre el corazón de las personas y hace su obra. Y esa obra es netamente del Señor. La sana doctrina recuerda que la salvación es de Dios desde el principio. Amén. El hombre no tiene nada que ver en esto, queridos hermanos. Es Dios. A pesar que este hermoso libro ha sido escrito por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por el Señor. ¿Cómo lo habrá hecho? No lo sabremos. A mí me hubiese realmente encantado ese diálogo, esa voz que escuchaban estos profetas. Hoy en día muchos dicen no oír, pero no sé cómo será. He intentado, pues, la verdad, he intentado. Pero bueno, a Dios le place más bien que agarre su palabra, lo lea, lo medita, y Él empieza aquí a hablar en el corazón. Amén. Empieza a poner certeza, empieza a poner consuelo, empieza a poner fortaleza. Por eso es importante que la sana doctrina. Y como dice el libro de 1 Timoteo, si no se me equivoco, no sufrirán la sana doctrina. Si tú agarras hoy en día las redes sociales, a veces agarran este libro así, agarran esto y textual. Dios está hablando por sus profetas, esto ya es básico, digamos, pum, lo ponen a la luz. Y empiezan a hablar cualquier cosa, realmente, de su propio corazón. Y vienen a hacer más mensajes motivacionales a que realmente esté escrito la palabra, porque la palabra, ¿qué dice la palabra? Enseña el Evangelio que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Entonces, ¿cuán importante es la sana doctrina? Y es lo que en la iglesia se trata de hacer. No hace mucho hemos terminado, gracias a nuestro querido pastor, el tema de cómo estudiar las Escrituras. La verdad me ayuda mucho, porque ya no me guía Dios la vocecita y empezar a cazar, sino tratar de ver lo que está ahí escrito y qué es lo que me quiere decir. Muchas veces quizás me vaya equivocando en algunas cosas, pero ahí si voy haciendo ese proceso, me voy dando, no, esto no está bien, debería ser de esta forma. Entonces es el Señor que va empezando a obrar en la vida de las personas. Es importante la sana doctrina. Para la vida personal, mis amados hermanos, el creyente debe vivir una vida de santificación continua, guiado por el Espíritu y la fe en la verdad. Es difícil vivir una vida en santificación continua por nuestros propios medios. Necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos la fe en la verdad. No es cuánto tú puedes hacer por el Señor, es cuánto Dios puede hacer a través de ti. Y esta fe en la verdad, amados hermanos, es conociendo la palabra del Señor. ¿Y quién es el maestro? ¿Quién es el ayo en todo esto? Es el Espíritu Santo del Señor. La gratitud por la salvación se refleja en una vida transformada, ordenada y fiel al Señor. Eso va a reflejar tu carácter, va a reflejar tu vida. La salvación del Señor realmente transforma tu vida. Me hizo recuerdo también a un evento donde estaba un fariseo que había armado un banquete, entre los cuales había una mujer pecadora. Ahí estaba el Señor y muchos funcionarios. Y de repente esa mujer entró, ¿y qué hizo? Se acercó al Señor, corrió y empezó a derramar lágrimas en su cabello, a enjuagar con un perfume y con su cabello se secaba. ¿Y qué hacían las demás personas? Cuestionaban al Señor. Decían, si este verdaderamente fuera su profeta, sabía qué clase de mujer es esta que es pecadora. Y el Señor conocía los pensamientos de todos. Por eso también el libro de Juan dice que no se confiaba en el hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Y bueno, de cierta forma esta persona al principio lo estaba loando, alabando, haciendo salamero con el Señor. Pero después, cuando su corazón se abrió y Dios, Jesucristo, conoció realmente lo que había ahí, o sea, ya sabía lo que había, simplemente lo expresó. Por eso, por la abundancia delante de nuestra boca, habla el corazón.
Cuán importante es nuestro corazoncito, amados hermanos, para el Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a esta persona? Si supieras, ¿no? Si supieras, en cierta forma, cuánto le he perdonado a esta mujer. No dice así la Escritura, no, pero si supieras, ¿no? A ella, mira, yo he entrado a tu casa y tú ni siquiera me recibió con un beso. Pero esta, desde que entré, no dejó de llorar y secar mis pies, desarmar ese perfume. ¿Sabes qué? Le dijo, una cosa te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, amados hermanos. Miren, ese alfolí que tenemos ahí, esto que tenemos aquí es el utilizado, el parlantito, las sillas, el lugar. ¿Por qué se han producido? Porque amó mucho. Las personas cuando ofrendan al Señor o dan al Señor cualquier situación, su propia vida, Romanos nos ha aprendido también de Romanos una vida entregada, ¿no? Lo hace por amor, porque amó mucho, porque sabe el precio que costó su salvación. Si bien ha sido gratis, llamémoslo así, tuvo un alto precio y lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Por eso la gratitud de la salvación se refleja en una vida transformada, ordenada y fiel al Señor. Segunda Tesalonicenses, ¿qué nos enseña? Enseña que Dios por amor escoge desde el principio para salvación. Hemos aprendido que nosotros no tenemos por qué cuestionar al Señor lo que Él hace y cómo hace. Esta obra se lleva a cabo mediante la santificación del Espíritu Santo. Él es el jefe del equipo, digamos, ¿no? El gerente del equipo, el gerente del proyecto. Y se recibe por la fe en la verdad. Ese es el único requisito. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué le dijo el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron y lo bautizó. Y lo mismo le dijo el carcelero, ¿no? Creo. Por ello, la vida del creyente se caracteriza por gratitud y confianza en la gracia de Dios, por algo que no merecía. Asimismo, la Iglesia se regocija en la salvación de sus miembros y de aquellos que, conforme a la voluntad de Dios, serán añadidos a Él. Por cuanto yo le mostraré cuánto es necesario sufrir por amor a mi nombre. ¿Por qué? Porque todavía había mucho, y hay mucho pueblo todavía que el Señor quiere salvar. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga. Espero ya que sí, gracias. Gracias. Hermanos, buenos días. Muchas gracias a Oscarito por la palabra que nos recuerda.